Les saludo, amado hermano en el Señor, deseando que se encuentre bien en todo. En el estudio de hoy compartiré con ustedes una breve introducción al estudio de las doctrinas bíblicas, confiando en que será de bendición y edificación para cada uno. ¿Qué son las doctrinas bíblicas? ¿Por qué debemos estudiar las doctrinas bíblicas? ¿Qué doctrinas estudiaremos? ¿Cómo debemos estudiar estas doctrinas? La idea es poder responder estas preguntas con este breve video para con esto dar inicio a una serie de estudios acerca de las principales doctrinas bíblicas. Con esto comenzaremos una aventura en conjunto de descubrir o recordar las principales enseñanzas de las Escrituras. Estoy convencido, hermanos, que la mayoría de los cristianos que tenemos un tiempo siguiendo el camino de Cristo conocemos y somos capaces de comprender las principales enseñanzas de la Biblia. La idea de esta serie de videos es entregar estas enseñanzas de una forma ordenada y clara para que pueda ser utilizada a través del tiempo por cada uno de nosotros para edificación personal y que al mismo tiempo pueda ser compartida con los nuevos creyentes para su enseñanza y formación. Lamentablemente no todos hemos tenido la bendición de recibir una enseñanza sistemática, ordenada de las doctrinas bíblicas. La idea aquí es poder dejar este material para ser usado con este fin, ¿ya? Que todos los miembros del cuerpo de Cristo puedan recibir la enseñanza de todas las principales doctrinas cristianas sin importar dónde esté. Además, con esto podremos aclarar algunos conceptos que pueden no estar tan claros respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Así que comencemos. 1. ¿Qué es una doctrina bíblica? Una doctrina es un conjunto de enseñanzas o principios dados por algún autor o por un grupo de autores. Así, la definición más sencilla de doctrina bíblica es lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular. Basándonos en esta definición, una doctrina podría ser algo muy amplio o algo mucho más específico. Por ejemplo, podríamos hablar de la doctrina de Dios, siendo una de las doctrinas más amplias y una de las principales de la Biblia, la cual trataría todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. O podríamos hablar de doctrinas más específicas acerca de Dios, tales como la doctrina de la justicia de Dios, la doctrina de la eternidad de Dios, la doctrina de la Trinidad, etcétera, etcétera. También podrían haber otras doctrinas con temas más específicos, como por ejemplo la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de las profecías, la doctrina de los dones, etcétera, etcétera. Una doctrina puede ser muy específica o puede ser muy amplia. Las doctrinas bíblicas entonces intentan mostrar toda la enseñanza bíblica sobre un tema y nacen de lo que la Biblia enseña al respecto. Una doctrina sana está basada en lo que la Biblia enseña respecto a este tema. Y muchos errores doctrinales, hermanos, aparecen por no basarse en todo lo que la Biblia enseña respecto a un tema, sino solo en una parte de la enseñanza bíblica. La sana doctrina es aquella que concuerda con lo enseñado claramente en la Biblia. Y esa es la doctrina que nosotros queremos compartir. Entonces, ¿qué es una doctrina bíblica? Es lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular. 2. ¿Qué doctrinas bíblicas estudiaremos? La Iglesia ya tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad, por lo cual el estudio de las principales doctrinas bíblicas se ha realizado muchas veces por diversos hermanos a través de la historia, y generalizando ya existe algún tipo de acuerdo sobre cuáles son las principales doctrinas bíblicas. Doctrinas amplias, las cuales se pueden estudiar profundamente o de una manera más sencilla o introductoria. Y estas doctrinas fundamentales son las siguientes. Número 1, la doctrina de la palabra de Dios, la Biblia. Esta doctrina incluye temas como la revelación e inspiración de la palabra, el estudio de los diversos libros y el contexto histórico de ellos. 2. La doctrina de Dios. El tema principal de la Biblia incluye temas como el carácter de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, la Trinidad, estudio acerca del Padre, estudio bíblico acerca del Hijo, estudio bíblico acerca del Espíritu Santo, estudio sobre los seres espirituales, ángeles, demonios, y a veces también dentro de la doctrina de Dios se incluye una introducción a la
al tema que es la existencia de Dios. 3. La tercera doctrina fundamental es la doctrina del hombre, que incluye temas como la creación del hombre, cómo es el hombre, según lo que enseña la palabra, y el pecado y cómo afecta al hombre. 4. La doctrina de Cristo. Incluye temas como la naturaleza de Cristo, las profecías sobre el Mesías, el nacimiento, obra, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, los nombres de Cristo y sus oficios. 5. La doctrina de la salvación. Incluye temas como la gracia, el evangelio, el nuevo nacimiento, la conversión, la justificación, la redención, la adopción, la santificación, la muerte y la glorificación. 6. La doctrina de la Iglesia. Incluye temas como la naturaleza de la Iglesia, su propósito y misión, los dones espirituales, el gobierno de la Iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Y 7. Las doctrinas o la doctrina del futuro. Incluye temas como la profecía, las profecías acerca de los últimos tiempos, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el milenio, el juicio final, el cielo y el infierno. Si usted tiene cualquier duda sobre alguno de los temas que nombré, esté atento porque vamos a estar compartiendo enseñanzas de estos temas a través de este medio. La idea, hermanos, es hacer una serie de videos introductorios inicialmente a cada una de estas doctrinas principales, a cada una de estas 7 doctrinas. Y luego, a través del tiempo, a través de los años, poder profundizar en cada doctrina específica según el Señor nos permita. Por lo pronto comenzaremos ya con el estudio de las doctrinas del futuro y las próximas semanas con el estudio acerca de la doctrina de Dios. 3. ¿Por qué debemos estudiar y enseñar las doctrinas bíblicas? La razón principal por la cual el estudio y la enseñanza de las doctrinas bíblicas es importante es que Dios mismo nos llamó a enseñarlas. Por ejemplo, un pasaje súper conocido, cuando Jesucristo dijo a sus apóstoles, después de haber resucitado, en Mateo 28, 19 y 20, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Con estas palabras Jesucristo nos indicaba que para poder hacer discípulos era necesario enseñarles todas las cosas que Jesucristo mandó. Y estas cosas son todas las enseñanzas que se nos dan en la Biblia, entendiendo claramente que cada enseñanza en la Biblia tiene un contexto particular y tiene un contexto histórico y teológico propio. Por ello, hermano, es que el estudio de las doctrinas se hace necesario, ya que en estos estudios doctrinales resumimos la enseñanza de toda la Biblia respecto a un tema, facilitando el aprendizaje de los discípulos de Cristo de todas las cosas que Él mandó. La idea de la enseñanza basada en doctrinas específicas es poder enseñar todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que Jesucristo enseñó, todo lo que Dios quiso revelarnos. Ahora, el estudio de las doctrinas bíblicas tiene otras ventajas. Por ejemplo, nos ayuda a superar ideas erróneas que tenemos que no nacen de la palabra de Dios. Al estudiar lo que la Biblia enseña, nuestras creencias son confrontadas por la palabra y somos corregidos y persuadidos por la palabra al mostrarnos qué es lo que Dios ha revelado. Y este estudio nos ayuda a iluminar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios. Al conocer las doctrinas bíblicas fundamentales, hermanos, también podemos estar mejor preparados para reconocer los errores doctrinales que podamos escuchar y protegernos de alejarnos de la sana doctrina. Por ejemplo, cuando escuchamos algún sermón donde se habla de ciertas acciones que son contrarias al carácter justo y santo de Dios, podremos reconocer que esas enseñanzas no son sanas por ser contrarias a lo que la Biblia dice del carácter de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos el carácter de Dios, su santidad, su justicia, su gracia, su paciencia, su perdón, su misericordia, etcétera, etcétera. Todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios nos va a ayudar a entender y a reconocer las falsas enseñanzas respecto a Dios mismo y también respecto
a ciertas acciones que pueden ir en contra del carácter santo de nuestro Señor. Otra ventaja, hermano, que tenemos por estudiar las doctrinas bíblicas es que de esta forma recibimos una base para comprender mejor aquellas doctrinas que están relacionadas con lo más práctico, lo que nos ayuda a saber cómo aplicar en nuestras vidas lo enseñado por la palabra. Por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia sobre la relación matrimonial? ¿Sí? Para entender cómo funciona el matrimonio, primero tenemos que saber cuál es el sentido de la existencia del hombre, por qué fuimos creados por Dios. Primero deberíamos entender el pecado, cómo el hombre y la mujer son afectados por el pecado y eso puede afectar la relación matrimonial. También deberíamos entender la soberanía de Dios, cómo Dios ha establecido y tiene el derecho a establecer lo que nosotros como hombres deberíamos hacer y cómo deberíamos vivir. Entonces estas doctrinas, la soberanía de Dios, por ejemplo, o lo que es el hombre como tal, la naturaleza del hombre y la naturaleza del pecado, son doctrinas bases para poder comenzar a estudiar, a profundizar acerca del significado del matrimonio. Lo mismo podemos decir respecto a la crianza de los hijos, respecto al trabajo, respecto a las relaciones familiares, respecto a las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor comprensión de estas doctrinas prácticas se logra cuando las doctrinas fundamentales están bien establecidas. Por eso es útil aprender las doctrinas fundamentales de una forma ordenada para después sobre ese conocimiento poder construir el nuevo conocimiento acerca de las doctrinas que son más prácticas. Por último, al estudiar las doctrinas bíblicas podemos crecer como creyentes, ya que conocemos más a nuestro Señor, conocemos más su revelación de sí mismo, más cómo Él revela su relación con el mundo y con el hombre, conocemos más sobre cómo Él se preocupa y se ocupa del ser humano, podemos conocer más acerca de su paciencia, acerca de sus características propias. Mientras más le conocemos, más podemos confiar en Él. Y más tranquilos podemos estar ante la prueba y la tentación, y más razones tendremos para adorarle y también para obedecerle. Mientras más conocemos lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios y acerca de todo, y comenzamos a aplicar esa enseñanza a nuestras vidas, creceremos más. Y podremos ser creyentes maduros, creciendo de una manera estable a través del tiempo. Así, aunque alrededor nuestro todo cambie, nuestra fe permanecerá. ¿Por qué? Porque estará establecido sobre lo que Dios ha revelado, sobre la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, los que escuchan mis palabras y las hacen, los compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la tormenta, vino la tempestad y su casa no cayó porque estaba construida sobre la roca. Y esa es la idea, hermanos, que nuestras creencias estén construidas sobre lo que la Biblia enseña de Dios. Y con esto pasamos a la última pregunta. 4. ¿Cómo debemos estudiar las doctrinas bíblicas? Voy a decir 3 características que deberíamos tener en nuestra forma de estudiar las doctrinas bíblicas. Primero, humildemente. Debemos reconocer, antes que todo, que estamos ante las palabras de Dios, del Señor y soberano del universo, y nosotros somos solo siervos buscando entender la obra y la revelación del Creador y sustentador de todo, el ser perfecto y eterno. Que Dios nos ayude a tener el corazón del salmista, que en el Salmo 119 decía, tú mismo me hiciste y me formaste. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Eso sale en el Salmo 119, versículo 13. Necesitamos la sabiduría que proviene de Dios para poder entender y obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo debemos estudiar las doctrinas bíblicas? Humildemente. Segundo, debemos estudiarlas en oración. Siempre que estudiamos las palabras de Dios, la palabra de Dios, debemos hacerlo con el corazón que él tenía el salmista en el Salmo 119, donde en el versículo 18 dice,
ábreme los ojos, pidiéndole a Dios, para que contemple las maravillas de tu ley. Debemos orar, debemos pedir la ayuda de Dios para comprender su palabra, entendiendo que ante todo estudiar las doctrinas bíblicas en la palabra de Dios es una actividad espiritual y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo bien. Si en algún momento no entendemos alguna doctrina bíblica, a quien primero deberíamos pedir ayudas al Señor en oración para que Él nos ayude a entender, porque nadie entiende mejor la palabra que Él la reveló, y nadie entiende mejor nuestra necesidad que Él. Luego, podemos pedir ayuda al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, a los hermanos que Dios nos ha dado para edificarnos mutuamente, a los hermanos mayores, a los pastores, a los maestros, porque Dios nos dio a estos hermanos para poder enseñarnos y compartir con nosotros las doctrinas bíblicas. Lo tercero que tenemos que tener como característica al estudiar las doctrinas bíblicas es saber que debemos hacerlo con esfuerzo y dedicando tiempo para meditar en esto. Debemos reconocer que el estudio de la palabra de Dios es duro y requiere tiempo y esfuerzo, porque la Biblia es muy amplia. Son 66 libros compilados y cada uno tiene un contexto particular que debemos entender para poder comprender lo que Dios quiso revelar en su tiempo. Entonces, si queremos comprender y conocer más de la palabra de Dios, tendremos que esforzarnos, dedicar tiempo y llenar nuestra mente y corazón de la palabra. Siguiendo nuevamente el ejemplo del salmista en el Salmo 119, que Dios nos ayude a poder decir: cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. Salmo 119, versículo 97. Y con esto, hermanos, terminamos la introducción al estudio de doctrinas bíblicas. Espero que haya sido de bendición para cada uno y que juntos podamos comenzar a estudiar cada doctrina fundamental con nuestros corazones puestos en honrar a Dios, enfocados en honrarle a Él y en bendecir a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga.